En 1610 tuvo lugar el famoso auto de fe de Logroño contra acusados de brujería a partir de las denuncias surgidas en la localidad navarra de Zugarramurdi. Con este motivo, Eusko Ikaskuntza, junto con el Ayuntamiento de Zugarramurdi y el Gobierno de Navarra, han organizado las jornadas Aquelarre, la historia de la brujería en el Pirineo en los siglos XIV al XVIII, que se van a celebrar la semana que viene con participación de una selecta nómina de historiadores. Las jornadas van a rendir homenaje a Gustav Henningsen, figura internacionalmente reconocida en el estudio de la brujería y autor de la obra más importante sobre este tema, El abogado de las brujas, Brujería vasca e Inquisición española, que acaba de ser reeditada en Alianza Editorial. Saludamos ya a Juan Aguirre, como todos los viernes. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Eva. Y hoy tenemos además un invitado excepcional. Pues sí, la verdad es que es un lujo tener hoy con nosotros en nuestro programa a Gustav Henningsen, a quien ya desde ahora saludo. Buenas tardes, Gustav. Buenas tardes. Buenas tardes. Gustav Henningsen, como acaba de decir Eva, pues es la persona de referencia en el estudio de la brujería. Yo creo la primera autoridad mundial en el tema, por lo menos en la historia de la brujería en la Edad Moderna, y desde luego indiscutiblemente quien mejor ha estudiado el fenómeno de la brujería en tierras vascas, ¿verdad? Danés de nacimiento, pero reside en España. En primer lugar, creo que hay que felicitarle por el homenaje que se le va a tributar la semana que viene en Zugarramurdi, Gustav, porque es un homenaje totalmente merecido. Creo que tardío, porque creo que hace ya muchos años con su libro marcó un hito en la historiografía sobre este tema, y bueno, esperemos que sirva para que más gente conozca esta obra, que es un estudio apasionante y a la vez estremecedor sobre una de las páginas más trágicas de nuestra historia. Y desde aquí animo a leer este libro, que es fantástico, El abogado de las brujas. Bueno, primera pregunta, Gustav. La palabra aquelarre puede que pensemos que es quizás la de la lengua vasca la más conocida en el mundo entero, ¿verdad? Usted en las jornadas de la próxima semana va a dar una conferencia titulada El invento de la palabra aquelarre. ¿Qué invención fue esa? Fue un invento de los inquisidores durante el proceso contra las brujas de Zugarramurdi. Antes de 1609, cuando empezaron el proceso, la palabra aquelarre solo existía como topónimo, o sea, como nombre de determinados prados. Aquelarre, prado del macho cabría, o alquelarre, prado de las flores de alca, latín dactylis hispánica. En el transcurso de los primeros meses del proceso surge una, digamos, mutación en el sentido de esta palabra y pasa a ser denominación general de junta de brujas. Recordamos que todos los interrogatorios se hicieron a través de intérpretes, ya que los acusados solo hablaban el vascuence. En resumidas cuentas, el invento consistía en una mala interpretación de la palabra aquelarre. Una de sus aportaciones más importantes a la investigación sobre el tema que nos ocupa es la distinción entre brujería y brujomanía. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos? Brujería es la creencia ancestral en brujos y brujas de aldea, a quienes se acusa de maleficio, o sea, daños contra personas, animales y cosechas. La brujería es un poder personal que obra a través de la envidia o el mal de ojo de la bruja sin la ayuda del demonio. La brujomanía, a cambio, es un fenómeno de corto recorrido. Aparece en forma de psicosis colectiva como resultado de rumores, propaganda y adoctrinamiento. Se trata de una mezcla peligrosa de creencia popular y demonología erudita, o sea, la teoría sobre los poderes del demonio. Para iniciar un proceso de brujería tenía que haberse producido daños concretos contra individuos, mientras que en la brujomanía bastaba con decir que se había visto a fulano o a fulana en el aquelarre. Mientras que en la brujería tradicional solía haber un par de sospechosos en cada vecindad. Durante un brote de brujomanía se llegaba a acusar hasta a la mitad de la comunidad, como vimos, tenemos ejemplos en el País Vasco durante este
proceso. Efectivamente, Gustav, en el País Vasco del Sur, pero también en el norte, porque el pasado año, precisamente también con motivo del 400 aniversario, en este mismo espacio de Eusko Ikaskuntza, hablábamos sobre la campaña contra la brujería que llevó a cabo el juez Pierre de Lancre, ¿verdad?, en Lapurdi, prácticamente contemporáneo con los sucesos de Zugarramurdi. ¿De qué manera están conectadas las campañas contra la brujería del juez de Lancre y las de la Inquisición española que desembocó en el auto de fe de Logroño de 1610? Pues ya en 1609 se estableció contacto entre los jueces a ambos lados de la frontera franco-española. Lancre mandó copias al Tribunal de Logroño de las confesiones de algunas de sus brujas, entre comillas. Esa información, claro está, utilizaron los inquisidores cuando interrogaban a las brujas de Zugarramurdi. Lancre, por su parte, llegó a conocer las confesiones de las brujas en el auto de fe de Logroño, porque parece que ha obtenido una copia del impreso de Montgastón con toda la relación del auto. ¿Cómo se gestó el proceso contra las brujas de Zugarramurdi? ¿Perdón? ¿Cómo se gestó, cómo se inició el proceso contra las brujas de Zugarramurdi? Sí, el brote de brujomanía en Zugarramurdi fue causado por las acusaciones de una joven francesa. El pueblo llegó a reconciliarse con sus supuestas brujas después que habían hecho confesiones públicas en su iglesia y pidió perdón a sus cofeligreses. Si alguien no hubiera alertado a la Inquisición, seguramente los habitantes de Zugarramurdi habría resuelto el problema de este modo pacífico, pero, como escribo en mi libro, por desgracia, el Santo Oficio ya había sido avisado. 2 semanas después de la reunión se presentaron 2 agentes de la Inquisición para enterarse de lo que había pasado. Interrogaron a 8 testigos que habían estado presentes en la iglesia el día en que los feligreses hicieron las paces con las brujas. Y poco después entraron las primeras acusadas en las cárceles secretas de la Inquisición de Logroño, donde iban a estar casi 2 años. Sí, es curioso además que en Zugarramurdi, en diciembre de 1608, el comienzo de todo fuera que llegase desde Cibur, una chica que había Cibur, que fue el centro de la campaña contra la brujería, el juez de Lancre, y que todo comenzara precisamente alguien que venía desde Cibur, ¿no? Bueno, y háblenos un poco del papel de los protagonistas de ese acontecimiento, ¿no? ¿Quiénes eran los acusadores y quiénes eran los acusados? Los acusadores eran en su mayoría niños y adolescentes que, asustados por los sermones contra la secta diabólica que los párrocos lanzaron desde el púlpito, soñaban que eran sacados de sus camas y llevados a la clara. Cuando los niños revelaron quién los había llevado, la gente del pueblo se personaba en casa de la acusada y bajo amenazas y malos tratos la obligaban a confesar su brujería, de modo que todas las personas que durante el proceso fueron encarceladas por la Inquisición estaban de antemano señaladas por su comunidad. A cada bruja confesa obligaron a dar los nombres de sus cómplices, y con esto se iba llenando el archivo secreto del tribunal con nombres de sospechosos, hasta llegar a miles de personas. Con respecto a los acusados, vemos que estos pertenecían a todas las clases sociales y que naturalmente todos fueron inocentes. ¿Y entre los inquisidores del Tribunal de Logroño hubo unanimidad en lo que fue el juicio, la sentencia? Al principio sí, porque los 2 inquisidores, Becerra y Valle, estaban convencidos de la realidad de la brujería y de que estaban combatiendo una secta diabólica que desde Francia estaba invadiendo a España.
Medio año después de iniciarse el proceso entró Salazar como tercer inquisidor. Pero él no se metía en el negocio de sus colegas, no hasta que llegaron a votar las sentencias. Entonces sí soltó la boca. Su libro se titula El abogado de las brujas y lo dedica, con estas palabras, a la memoria de don Alonso de Salazar Frías, inquisidor y humanista español. ¿Qué papel desempeñó el inquisidor Alonso de Salazar en el proceso de Zugarramurdi? Fue él quien cambió el rumbo del tribunal, evitando así un holocausto, porque recordamos que tenían miles de personas sospechosas. Pocos meses después del auto de fe, envió un informe al inquisidor general sobre ciertas irregularidades en el tribunal. Unos meses después, cuando se encontraba de visita en la zona infectada, se le abrieron los ojos del todo. Su conclusión de que no hubo brujos ni embrujados hasta que se comenzó a tratar y escribir de ellos escandalizó a sus colegas. Estaban convencidos de que el demonio le había cegado, que Salazar se había convertido en abogado de las brujas. Sin embargo, después de 3 años de batalla con sus colegas, Salazar salió victorioso. El Consejo de la Inquisición reconoció que todo aquel revuelo se debió a una falsa alarma, con el fin de evitar semejantes equivocaciones en el futuro. La Inquisición introdujo tan rigurosas reglas de aprobación que en la práctica se abolieron las quemas de brujas en España 100 años antes del resto de Europa. ¿Y qué lecciones históricas cree usted que nos aporta el caso de este inquisidor, del señor Salazar? Lo que me fascina del carácter de Salazar es su amor a la verdad sin concesión. La lección que nos aporta esto es la importancia de que las personas dentro del sistema, donde sea, en la política, la justicia o dentro de la policía, han de tener valor para revelar las cosas ilegales que se cometen a su alrededor o se intentan callar. Como termino diciendo en mi libro, el mundo siempre tendrá necesidad de alguien que se atreva a desenmascarar al verdugo. El mundo siempre tendrá necesidad de alguien que se atreva a desenmascarar al verdugo de hombres tan enteros como Salazar. Pues una reflexión interesante, desde luego, con la que nos quedamos. Y antes de despediros a ambos, Juan, sí me gustaría que recordases las jornadas que vais a celebrar la semana que viene, organizadas por Eusko Ikaskuntza. Efectivamente, y por el Ayuntamiento de Zugarramurdi y de Gobierno de Navarra. Se titulan Jornadas Aquelarre, la historia de la brujería en el Pirineo, siglos XIV-XVIII, en Pamplona y Zugarramurdi, en homenaje a nuestro invitado de hoy, Agustín Ennisen, a quien una vez más invito a la gente que lea El abogado de las brujas, Brujería Vasca, Inquisición Española, que es un libro absolutamente apasionante y de referencia para cualquier persona que le interese. Agradecemos al señor Ennisen, desde luego, que haya estado presente en esta charla sobre las brujas y bueno, pues queda ahí esa invitación a participar también en las jornadas organizadas por Eusko Ikaskuntza. Muchísimas gracias a los dos y feliz tarde. A usted. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.